La balística es el estudio de los misiles, los proyectiles de mortero y los cohetes. De cualquier cosa que pueda ser disparada durante un combate. Damos por hecho que se trata de inventos de alta tecnología aplicados a la moderna maquinaria militar. Pero descubrimientos recientes están obligando a los científicos a recapacitar sobre este punto. Nuevos indicios revelan que se usaron armas balísticas en los campos de batalla de hace miles de años. A medida que se estudian estas armas, las conclusiones a las que llegan los científicos son cada vez más sorprendentes. Esta es la historia de la superbalística de la antigüedad. Grandes descubrimientos. Balística de la antigüedad. En la antigüedad se inventaron superarmas balísticas de sorprendente potencia, megacatapultas capaces de destruir ciudades, lanzamisiles múltiples que podían disparar 100 proyectiles por segundo, máquinas antipersona que atravesaban escudos y armaduras. Incluso armas de mano cuyo diseño sigue siendo copiado en la fabricación de armas modernas. Las preguntas que nos hacemos en Grandes Descubrimientos son: ¿cuál era la efectividad de estas armas? ¿Qué tácticas y qué tecnología empleaban? ¿Cuál era su potencial de destrucción? Vamos a poner a prueba los diseños de la antigüedad en una serie de innovadores experimentos de balística. Un equipo de historiadores militares y de expertos en armas modernas está a punto de revelarnos que la guerra en el mundo antiguo era tan cruel y sanguinaria como en nuestros tiempos. Los campos de batalla de la antigüedad no eran lugares en los que uno quisiera estar. Con cada nuevo invento aportado por ingenieros, científicos o armeros, se convertía en un lugar más horrible. Es increíble lo avanzados que estaban a la hora de idear maneras de acabar con el enemigo. Eliminar o neutralizar al enemigo ha sido una preocupación de la humanidad durante miles de años. Desde el comienzo del primer conflicto bélico, el hombre ha intentado idear maneras de atacar al enemigo, intentando minimizar el peligro para el atacante. La mejor manera de conseguir esto es que entre ambos exista cierta distancia. Esto significa atacar utilizando proyectiles. La balística es la ciencia que estudia el comportamiento de diferentes tipos de proyectiles, como flechas, balas o cohetes. El concepto es tan antiguo como la propia guerra. Sabemos por los registros arqueológicos que el estudio de la balística es algo que se remonta miles de años atrás. Desde el uso de palancas manuales para aumentar la potencia y el alcance de sus jabalinas. Y por medio de antiguos textos y manuscritos sabemos que, igual que hoy en día, se estudiaba como una ciencia. Nuestra búsqueda de los orígenes de la balística empieza en Oriente, en la antigua superpotencia de China. En el siglo V de nuestra era, hace más de 1500 años, China era indiscutiblemente la mayor potencia tecnológica del mundo antiguo. Durante más de 2000 años, sus ingenieros se situaron a la cabeza del desarrollo científico, creando inventos que continúan dando forma al mundo actual. Y probablemente ninguno de ellos haya tenido un mayor impacto que los utilizados en el arte de la guerra. Los inventores de material bélico chinos tenían muy presente la guerra psicológica. Aplicar al campo de batalla los avances tecnológicos surgidos de su propia revolución industrial para garantizarles la supremacía sobre los llamados pueblos bárbaros. Los antiguos textos militares chinos contienen imágenes y descripciones de armas con una capacidad destructora comparable a la de muchas armas modernas. La ballesta triple, desarrollada durante la dinastía Song, era un arma de asedio de unos 7,5 metros que usaba 3 arcos para una mayor potencia y poder así lanzar misiles con punta metálica a 1 milla de distancia. Hace ya 1000 años, los fabricantes de armas chinos desarrollaron armas de un temible potencial de destrucción. Las llamas de este antiguo modelo de lanzallamas podían alcanzar objetos situados a 9 metros de distancia. La acción de bombeo inyectaba un líquido similar a la actual gasolina en el tubo. El movimiento de retroceso lanzaba el líquido hacia el enemigo a una temperatura de 900 grados. Se tiene constancia de su uso en la batalla naval del río Yangtze, donde las fuerzas del Imperio Tang del Sur los utilizaron contra la marina del emperador Song en el año 975 de nuestra era.
El lanzallamas es, desde un punto de vista psicológico, una de las armas más crueles y aterradoras, y tiene además un enorme potencial destructor. Uno puede oír los gritos de los soldados al ser consumidos por las llamas, un arma devastadora. Pero hasta esta letal arma tenía un alcance limitado. No fue hasta el siglo IX cuando los chinos dieron con el invento que hizo posible la creación de armas de largo alcance. Es el descubrimiento que más ha contribuido a reescribir la historia: la pólvora. Se cree que la invención de la pólvora se remonta a mediados del siglo IX. Se usó inicialmente para la fabricación de fuegos artificiales, pero rápidamente los ingenieros militares se dieron cuenta de su potencial para el arte de la guerra. El uso de la pólvora como propulsor para lanzar misiles a través del campo de batalla cambió la historia de las guerras e introdujo un tipo de arma que de manera equivocada asociamos a los tiempos modernos: el cohete. Los chinos no solo inventaron la pólvora. A principios del siglo XI se dieron cuenta de que, variando las proporciones de los diferentes ingredientes que la formaban, podían producir una pólvora especial que prendía lentamente y de manera uniforme. La pólvora usada en cohetes. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Sin una manera de guiar el cohete, este saldría despedido como cuando soltamos un globo inflado sin anudar. Para poder dirigir el cohete hacia el enemigo, los ingenieros chinos empezaron a estudiar las leyes de la balística. Para ello volvieron sus miradas hacia el misil que habían estado empleando durante varios siglos: la flecha. Añadiendo estabilizadores para controlar la trayectoria, pronto descubrieron que podían orientar el cohete directamente hacia el enemigo. Es el principio básico de la aerodinámica, usado en la fabricación de cohetes, y les dio a los chinos una ventaja tecnológica en la batalla de Kaiken durante el siglo XIII, cuando consiguieron repeler a los invasores mongoles mediante una lluvia de cohetes. No satisfechos con esto, los chinos siguieron investigando, buscando nuevos usos a su nueva arma y formas de lanzar no uno, sino cientos de misiles. El lanzacohetes de 100 objetivos era una pieza muy sofisticada e ingeniosa para la época. Era básicamente un cajón lanzacohetes montado sobre una carretilla de una sola rueda, como las usadas durante siglos por los agricultores chinos. Todos los cohetes eran lanzados con una sola mecha. Para conseguir una mayor dispersión de los proyectiles, el lanzacohetes era más ancho en la boca y más estrecho en la base. Así, en cuanto se disparaba el lanzador, los proyectiles se dispersaban por todo el campo de batalla. Esto lo convirtió en arma con un fuerte componente psicológico, ya que era imposible predecir de dónde podía venir el siguiente ataque. 100 cohetes disparados al unísono cubriendo un área bastante grande. Todo ello rodeado de una nube de fuego y humo que impedía al enemigo el cálculo de la trayectoria de los proyectiles y saber si se encontraba dentro de la zona de alcance del lanzacohetes. El silbido de miles de cohetes lanzados simultáneamente tenía sobre el enemigo unos efectos psicológicos similares a los causados por las modernas baterías lanzamisiles. Las armas que utilizaban la pólvora inventadas en China pronto inspiraron la creación de máquinas similares en el resto de Asia y Oriente Medio. En el Museo de la Guerra de Seúl, la moderna capital de Corea del Sur, encontramos evidencias de la fabricación de un lanzacohetes en el año 1400, 5 siglos antes de la aparición de las modernas baterías lanzamisiles usadas por las Fuerzas Armadas de nuestros tiempos. La máquina es una evolución del modelo chino. Los científicos coreanos desarrollaron el lanzacohetes Hwachha, un arma antipersona capaz de disparar 100 cohetes a la vez. El lanzacohetes Hwachha fue ampliamente utilizado durante la invasión japonesa de Corea en el siglo XVI. Se sabe que en una de las batallas, un contingente formado por 3.000 tropas coreanas consiguió repeler el ataque de más de 40.000 soldados japoneses con la ayuda de 40 de estos lanzacohetes. Para maximizar el alcance y su poder destructivo, los artilleros disparaban el Hwachha con una inclinación de 45 grados, lo que daba al lanzacohetes un alcance de 140 metros. Puedes imaginar varios miles de flechas de fuego cayendo sobre las apretadas filas de infantería, provocando una auténtica carnicería.
Pero serían los brillantes ingenieros militares chinos los que darían otra vuelta de tuerca al arte de fabricar armas basadas en cohetes. En el Museo Militar de Beijing encontramos las pruebas de que los altos mandos militares chinos utilizaron ligeros lanzacohetes de mano. Descubrir que desarrollaron un lanzacohetes que podía ser usado con una sola mano es algo realmente sorprendente. Es una especie de bazooka o lanzagranadas primitivo. Puede que no tan preciso como la versión moderna, pero seguramente aterrador en aquellos tiempos. Por primera vez en 500 años, el equipo de grandes descubrimientos probará este mortífero invento. Parte 2. Los expertos en balística de la antigua China crearon un abanico de misiles balísticos impulsados por cohetes que causaron pavor entre las filas de soldados enemigos. Desde misiles de un solo objetivo al equivalente a los modernos lanzamisiles, en los campos de batalla de China se podía asistir a una continua demostración de alta tecnología. Cuando ves una flecha en llamas dirigiéndose hacia ti que explota al golpear contra algo, te quedas totalmente paralizado, en estado de shock. Es algo que jamás has visto antes y su efecto es devastador. Seguramente cada nueva incorporación al arsenal chino tuvo el mismo efecto en el enemigo. Pero en su intento por producir artillería pesada, los ingenieros chinos recurrieron a un principio diferente, el de la palanca. En documentos antiguos podemos encontrar los bocetos de una misteriosa máquina. En el Museo Militar Nacional de Beijing, los historiadores militares han recreado este diseño. Desarrollado y fabricado por primera vez en el siglo VII, el Xuanfeng o torbellino es lo que podríamos denominar como la catapulta de un francotirador. Se usaba principalmente para alcanzar pequeños objetivos estratégicos como generales enemigos o catapultas. El Xuanfeng era ligero y móvil, por lo que podía ser trasladado rápidamente a posiciones estratégicas. Su gran ventaja es que podía girar 360 grados, por lo que podía dispararse en cualquier dirección. Seguramente se utilizaba para contrarrestar los intentos del enemigo de flanquear las líneas defensivas o cuando el ataque venía de diferentes direcciones. El principio es que la fuerza que tira de la parte corta de la palanca se traslada a lo largo del brazo largo hasta el peso situado en su extremo, permitiendo lanzamientos de más de 60 metros de distancia. Esta catapulta alcanzó su cenit durante la dinastía Tang, cuando durante el sitio de una ciudad en el año 627 se emplearon más de 300 torbellinos. Si los chinos revolucionaron el mundo de las máquinas balísticas ligeras, para estudiar la artillería de campo pesada hay que volver la vista a los ingenieros de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo. A la hora de analizar estas armas, los científicos recurren al estudio del principio o fuerza en el que se basan este tipo de catapultas, la torsión. La fuerza de las catapultas de torsión depende de unas cuerdas fabricadas con piel animal y tendones. Sus fibras son elásticas, se estiran a medida que son enrolladas alrededor de un núcleo, acumulando energía potencial. En el Museo Militar de Fort Nelson en Inglaterra, unos historiadores han recreado un modelo de balista griego. Concebida como arma de asedio alrededor del año 400 a.C., la balista griega solía colocarse en el interior de torres de asedio acorazadas. A medida que se hacía girar el molinete, las cuerdas se tensaban más y más. La enorme energía acumulada en las fibras era controlada por unas piezas dentadas que impedían que se disparara la balista a cada giro del molinete. Tensada al máximo, esta balista puede lanzar una bola metálica de 150 kilos a más de 180 metros de distancia. Si colocas a 8 hombres en fila y cada uno de ellos lanza una bola de piedra, no podrías conseguir el mismo efecto multiplicado por 8. El resultado sería una fila de piedras a escasa distancia. Si cargas uno de esos potentes muelles de torsión, la energía de esos 8 hombres se acumula en el muelle y puede ser usada a tu antojo. Sin embargo, fueron los romanos los que elevaron el diseño de catapultas a su cenit. Hace más de 2000 años, el ejército que dominaba el mundo antiguo era el romano. Con una agresiva política expansionista, los militares romanos arrasaron los territorios enemigos, dejando tras ellos un rastro de terror y destrucción.
El Estado romano era muy imperialista y agresivo. Uno de sus ideales era el de ampliar sus fronteras como mecanismo de defensa, lo que implicaba el situar las fronteras del imperio tan lejos de Roma como fuera posible. El dinero no era un obstáculo a la hora de desarrollar o mejorar estas armas de destrucción. Los romanos gastaban el equivalente a miles de millones de dólares en equipar a su ejército. Se ha calculado que alrededor del 50% del presupuesto anual del imperio era destinado al ejército. Y la pieza más preciada de la artillería romana era una catapulta llamada onagro. Descrita por primera vez por Ammianus Marcellinus en el año 359 de nuestra era, su función era la de perforar murallas y provocar el caos en las filas del enemigo. El onagro es una versión más sencilla de máquinas que hemos empleado anteriormente, pero no por ello menos efectiva. Onagro significa asno salvaje, pues el mecanismo de disparo y la potencia liberada recuerdan a una coz de este animal. La genialidad del onagro radicaba en la simplicidad de su diseño. La balista griega tenía 2 manivelas o molinetes, uno a cada lado del canal de lanzamiento. Alguna de las dos podía fallar. Ya que el motor de la torsión es la parte fundamental de la balista, ambos lados debían mantenerse en perfecto estado. Hicieron un truco ingenioso. Giraron uno de los lados de la catapulta, por lo que, por decirlo de alguna manera, el muelle era ahora horizontal. Girando la mitad de una balista, solo debían construir, mantener y defender un motor de torsión. Esto supuso un ahorro de dinero y de mano de obra que podía ser destinado a otros fines. El onagro se convirtió en el caballo de batalla de la artillería del ejército romano, un equivalente a lo que hoy sería el cañón howitzer. La primera vez que el enemigo se topaba con uno de estos artilugios, debía de tener un efecto impactante y desmoralizante sobre sus tropas. Este tipo de armas, como el onagro, son el equivalente de la antigüedad a los misiles balísticos modernos. Te permiten combatir a gran distancia, lo que repercute en la seguridad de tu propio ejército. Como parte de su trabajo de investigación de la balística de la antigüedad, la doctora Kate Gilliver ha construido una réplica de un onagro romano. Tengo un fantástico modelo a escala de un onagro romano, construida con precisión siguiendo las descripciones que nos han llegado desde el mundo romano. Es una máquina formidable y debió ser muy efectiva en la antigüedad. Hay una serie de puntos clave que la convierten en un arma tan efectiva. Tenemos el brazo, una pieza de madera que actúa a modo de punto de apoyo, o fulcro, que es donde se libera toda la energía para lanzar el misil. Aquí tenemos las cuerdas, es donde se acumula la energía de torsión. Las cuerdas se retuercen progresivamente a medida que tiramos del brazo, incrementando enormemente la energía. Esta réplica fue utilizada en la película Gladiator y se conserva en el Museo Militar Fort Nelson de Inglaterra. Según el historiador romano Ammianus, eran necesarios 8 hombres para armar el brazo del onagro, lo que nos da una idea de la energía que se acumulaba en el proceso. En este modelo, el muelle es de cuerda, pero en la época romana era de tendones de animales, por lo que probablemente fuera aún más potente. De todos modos, esperamos que funcione de modo similar. La pieza clave, la que permite que la energía se acumule y se libere en el momento correcto, es esta de aquí. Se trata de un trinquete, un enorme avance en balística. El onagro romano disparaba bolas de piedra similares a esta, muy efectivas a la hora de ir debilitando las murallas y mantenerlas limpias de soldados que las defendieran. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, estas máquinas cayeron en el olvido durante siglos. Sin embargo, otro de los principios que mueve las catapultas empezó a ver la luz en Occidente. En vez de obtener la energía para disparar los proyectiles de la torsión, se desarrolló una máquina que empleaba como fuente de energía la fuerza de la gravedad. El equipo de grandes descubrimientos está camino a Dinamarca, en el norte de Europa, para probar la mayor catapulta que jamás hubo sobre la Tierra. A medida que la balística avanzaba, los misiles se iban haciendo cada vez más efectivos y su fuerza de impacto empezó a ser colosal. Para contrarrestar esto, los defensores construían muros de mayor grosor para resistir los impactos.
En la Edad Media los muros llegaron a alcanzar grosores de hasta 7 metros, el equivalente a 10 hombres colocados uno junto a otro. Las unidades de asedio necesitaban desarrollar un arma de asalto más poderosa. En China se inventó una máquina que se convirtió durante cientos de años en un pilar en tecnología de asedio. Retrocedamos en el tiempo unos 500 años. Desde Asia, cruzando la India y Oriente Medio, llegó a Europa alrededor del año 1000 una de las armas pesadas de asedio más importante de la historia, extendiéndose rápidamente por el viejo continente. El trabuquete era capaz de lanzar un peso equivalente a un coche moderno a más de medio kilómetro de distancia, un arma devastadora. En Dinamarca, el doctor Peter Bemming ha construido una réplica de un trabuquete y está investigando la potencia de la máquina. Tenemos abundante información sobre esta máquina y existen pruebas documentadas sobre su funcionamiento. El trabuquete se encuentra a orillas de la isla Falster. Aquí un equipo de arqueólogos ha construido una réplica de una ciudad medieval con sus viviendas y su puerto. Pero en las riberas del río yace un artefacto que sería reconocido por generales y capitanes de artillería durante más de 1000 años. Una catapulta de ataque de casi 8 metros de altura, un trabuquete o tripantum. El tripantum es una mejora de las catapultas de torsión tradicionales, ya que incrementa su alcance, es más potente y está dotada de más elementos ajustables que aumentan notablemente su precisión. La caja, cargada con 1800 kilos de piedras, está adosada a uno de los extremos de una palanca. Mediante la fuerza humana se hace girar la rueda que hace que la cuerda se enrolle en la barra. Esto hace que el enorme brazo lanzador descienda. El misil de 18 kilos se carga sobre una eslinga que descansa sobre una canaleta. La energía acumulada ahora en el sistema es de 3000 kilojulios. La máquina está lista para disparar. Peter puede probar ahora la precisión del aparato y la potencia que puede desarrollar. Ha situado un blanco en el río. Utiliza un radar de tráfico para determinar la velocidad del proyectil al salir despedido. El contrapeso cae pesadamente, haciendo que el brazo se dispare con una potencia increíble y sacuda la eslinga a modo de látigo, lanzando la bola por los aires. El misil cae a algo menos de 1 metro del objetivo. Pero, ¿a qué velocidad salió despedido? 62, eso es muy rápido. Una bola de 18 kilos viajando a 62 kilómetros por hora produce una energía de casi 3 megajulios, superando la potencia de muchos cañones de pólvora. Es en realidad el principio del látigo. Una tecnología muy simple, pero muy precisa. El continuo impacto de proyectiles de este tipo podría haber reducido los muros más gruesos a simples escombros. El trabuquete era un arma de múltiples usos. Podía lanzar cualquier cosa que el ejército atacante se propusiera. Hay gente que ha fabricado aparatos capaces de lanzar coches, pianos y otras cosas, por lo que se pueden usar objetos de un peso considerable. Existen documentos escritos que hablan de que frecuentemente se lanzaban caballos muertos y un caballo también pesa bastante. En la antigüedad, pese a que los muros de los castillos eran de piedra, muchos de los edificios y construcciones del interior eran de madera. La madera era un recurso más barato y accesible, pero mucho más vulnerable al ataque con fuego. Si el ejército atacante era capaz de superar los muros y prender fuego al interior del castillo, la pérdida de vidas humanas y de capacidad de defensa del asediado sería dramática. El fuego es devastador. Si alcanzas la madera o a las personas, es un arma terrible. Se diseñó un misil balístico con ese fin y se disparaba usando el trabuquete.
Desde proyectiles de piedra capaces de provocar un fuerte impacto a devastadoras bombas incendiarias, el trabuquete era el arma de asedio definitiva en la antigüedad. En Dinamarca no es fácil tener acceso a un arma, y siendo un hombre las considero muy interesantes, y esta es el arma definitiva. Es el mejor juguete que jamás he tenido. Pero no todos los conflictos se disputaban a través de fosos y muros de castillos. Muchos tenían lugar en campo abierto. Miles de tropas se enfrentaban cuerpo a cuerpo en campo abierto. Pero ¿cómo podía un general hacer frente a tropas tan numerosas antes de la invención del mortero o la ametralladora? La respuesta es encargar tu propia versión de esas armas. Existen evidencias de que en la antigüedad se inventaron armas antipersona que serían el equivalente a las modernas armas automáticas. Los científicos de balística del mundo antiguo crearon un sinfín de armas destructivas, desde los cohetes de largo alcance de los chinos y los coreanos hasta las pesadas armas de asedio de los romanos, los griegos y los cruzados. A medida que la técnica de la balística fue mejorando, el alcance y el peso de los proyectiles fue aumentando. Pero existe un tercer elemento vital en la balística de combate: la velocidad de disparo. Esta ametralladora moderna es capaz de disparar 12 balas por segundo. Las armas automáticas utilizadas por los ejércitos modernos utilizan la energía de retroceso del disparo para volver a cargar la cámara y disparar una segunda vez. Pero incluso antes de la irrupción de los explosivos, los antiguos militares exigieron a sus ingenieros mejorar la velocidad de disparo de sus armas. La manera más fácil de mejorar dicha velocidad era adiestrando al propio soldado. La rapidez al disparar un arco y una flecha puede ser ampliamente mejorada simplemente a base de entrenamiento. Los arcos están fabricados con una sucesión de diferentes materiales como cuernos de animales dispuestos en capas para formar un laminado. Esto significa que a medida que el arco es tensado, la energía se acumula sin que el arco se parta. En las manos apropiadas, hasta la tecnología más simple puede ser disparada rápidamente. Los hunos controlaron un vasto imperio que salió de Asia Central en el siglo IV de nuestra era, arrasando media Europa. Los soldados conquistados se sorprendían de la velocidad de disparo de los guerreros hunos. Durante cientos de años, las veloces técnicas de disparo de los hunos han sido un misterio. Pero ahora en la actual Hungría, un hombre ha resucitado este antiguo arte. Lajos Kasai es uno de los mejores arqueros del mundo. Y a lo largo de los años ha aprendido la veloz técnica de disparo de los hunos. Los antiguos hunos solían agarrar sus flechas de la misma manera que lo hago yo, haciendo posible el lanzar una tras otra de manera muy rápida. Para probar la eficiencia de las técnicas antiguas, hemos retado a Lajos para ver cuánto tarda en disparar 12 flechas. Lajos es capaz de alcanzar todos y cada uno de los objetivos móviles. Y lo hace a una velocidad de disparo asombrosa. ...12 flechas en solo 17 segundos. Pero los hunos tenían un segundo recurso: sus caballos. Eran jinetes que aprovechaban el excelente dominio que tenían de sus monturas para poder ejecutar rápidos ataques y maniobras en el campo de batalla. El reto para Lajos ahora consiste en igualar su velocidad de disparo mientras cabalga a una velocidad de 30 kilómetros por hora. A 33 kilómetros por hora, Lajos dispara 6 flechas en 10 segundos. Los hunos usaban el arco en un ángulo de 180 grados y alcanzaban de 275 a 350 metros. Eran capaces de matar caballos e incluso de atravesar armaduras. Estas tropas ligeras de asalto figuraban entre las mejor entrenadas del mundo antiguo. Y sus principios de ataque siguen vigentes hoy en día. Los comandos y las unidades de paracaidistas actuales usan estas tácticas en territorio enemigo. De hecho, su propia velocidad hace a menudo que las unidades de ataque rápido se vean rodeadas, pero ni siquiera esto era un problema para los jinetes hunos.
Haciendo que el enemigo me persiga, puedo dispararles con solo girarme. Un arquero estático utiliza la parte izquierda de su cerebro, pero uno a caballo utiliza la derecha, la parte más intuitiva del mismo. Pero su éxito dependía de la habilidad y el entrenamiento del jinete. La labor de cualquier ingeniero militar consiste en reducir la importancia del soldado, reemplazando su papel por tecnología. Para descubrir qué armas de la antigüedad eran realmente automáticas, los investigadores se están centrando en una máquina bastante sorprendente. Alrededor del año 300 a.C., en Rodas, Dionisio de Alejandría creó un avance tecnológico llamado polibolos. La palabra significa literalmente lanzador múltiple, y es una de las candidatas a ser considerada como la primera arma automática de la historia. El fabricante de armas antiguas Alan Wilkins ha fabricado una réplica operativa del políbolos, con un cargador capaz de alojar hasta 12 dardos y con un pesado cigüeñal que se usaba para disparar. Puede considerarse el precursor de las modernas ametralladoras como la Gatling, pero inventada 2000 años antes. Esta es la primera máquina accionada por una cadena que se conoce en Occidente. Los eslabones son de roble chapados en hierro y enlazados para girar en torno a esta rueda de 5 dientes. Para disparar se utiliza esta barra de aquí, a modo de gatillo. El polibolos era capaz de disparar hasta 11 dardos por minuto. Los dardos poseen una punta metálica y se cargan utilizando un sistema automático circular de alimentación. El fin de cientos de años de estudios en balística e investigación militar siempre fue el de acabar con el enemigo. Los estudiosos de la tecnología de las armas balísticas antiguas también están investigando las puntas afiladas de estas armas. ¿Qué sucedía cuando estos proyectiles alcanzaban su objetivo? Muchos historiadores creen que un arma balística antipersona fue la que causó esta precisa herida cuadrada que provocó la muerte a este soldado bretón del siglo I de nuestra era. Pero ¿quién mató a este soldado del siglo I y qué arma utilizó? Hemos encontrado el cráneo en el Museo del Condado de Dorset, en el sur de Inglaterra. Por vez primera, someteremos a este cráneo a las modernas tecnologías del siglo XXI para intentar desvelar su misterio. Cuando crecía en Dorchester, vi estos cráneos, vi las exposiciones en el museo, y una de las cosas que siempre me pregunté fue cómo habrían sido infligidas las heridas que mostraban y qué las habría causado. Para determinar qué arma fue utilizada para matar a este hombre, hemos contado con la ayuda de un equipo de científicos forenses que normalmente trabajan en escenas de crímenes. Al escanear el cráneo, intentamos obtener un modelo tridimensional para así poder conseguir una reconstrucción facial. Se trata de un cráneo de un hombre adulto. Está en muy buenas condiciones, teniendo en cuenta lo antiguo que es. Pueden observarse las grietas donde ha sido reconstruido. Y hay un agujero en un lado, causado por una herida. Parece una herida de un objeto punzante. No podemos determinar con exactitud cuándo sucedió, ni si se trata de la herida que le causó la muerte, aunque sí parezca una herida mortal. Lo que puede deducirse es que no se trata de una herida post-mortem. Las evidencias forenses parecen sugerir que la herida fue causada por un arma balística romana. Esto es la punta de un dardo romano de hace 2000 años. Obsérvese que concuerda con el tipo de herida que presenta el cráneo, por lo que podría tratarse del arma causante de la herida. La pregunta que siguen formulándose los científicos es qué tipo de arma disparó el proyectil. La única explicación a una herida como esta es la de un dardo lanzado por una catapulta romana. Los fabricantes de armas antiguas Alan Wilkins y Tom Philly han creado armas basándose en dibujos de la época. Esta es la catapulta estándar para lanzar dardos, utilizada durante el mandato de Julio César, cuando tuvo lugar la invasión de Britania. Esta arma era conocida con el nombre de Cheirobalista y es el máximo exponente de la tecnología balística romana.
Es pequeña y de gran maniobrabilidad y obtiene su potencia de la energía de torsión. Es tan potente que necesitas un torno para armarla. Para cargar esta máquina calculamos que se necesita una fuerza equivalente a 1 tonelada. Es como un arquero robotizado. Este gatillo metálico es el equivalente a los dedos del arquero que sujetan y tiran de la cuerda del arco. Después apoyaremos el proyectil entre los 2 dedos antes de soltar el gatillo. Propusimos al equipo que disparara a un cráneo de un animal. Si eran capaces de apuntar la máquina, podíamos obtener un agujero similar al que presenta el cráneo que estamos estudiando. Esto probaría la teoría de la doctora Gilliver. La réplica que estamos utilizando usa flechas de 90 centímetros con una punta metálica, las preferidas por los generales romanos. Los científicos están intentando resolver un enigma de 2000 años de antigüedad. El análisis de este cráneo reveló que tenía una misteriosa herida mortal. Se cree que se trata de un soldado bretón muerto probablemente durante el asedio romano del castillo de Maiden, en Dorset, Inglaterra, durante el siglo I. La investigación pretende descubrir qué clase de arma provocó la herida. Nuestro equipo de expertos en armas está a punto de probar el arma sospechosa. Una queirobalista romana. ¿Podrá este dardo de casi 1 metro hacer un agujero similar en este cráneo animal? El dardo destroza el cráneo. Esto arroja dudas sobre la posibilidad de que la herida del cráneo del Museo de Dorset fuera provocada por una queirobalista. Los resultados del escáner láser realizado por la doctora Caroline Wilkinson aportan nuevas teorías sobre el tipo de arma utilizado. El análisis revela que el agujero de la herida presenta un ligero ángulo de inclinación hacia arriba. El dardo lanzado por la catapulta debería haber atravesado la cabeza del soldado desde abajo, pero la trayectoria de la queirobalista no concuerda. Un dardo hubiera seguido una trayectoria descendente, no ascendente. La queirobalista se cae pues de la lista de armas sospechosas. Un arma habitual portada por las tropas de infantería romana era el pilum, una especie de pesada jabalina. Estas son armas de muy corto alcance usadas en los combates cuerpo a cuerpo contra enemigos acorazados. Penetraban armaduras. Este peso de casi 18 kilogramos se lanzaba en esta postura, a casi 5 metros, directamente al enemigo. Probamos el pilum. Si el agujero concuerda con el que produciría un pilum, el equipo estará más cerca de determinar qué arma fue utilizada para disparar al desafortunado soldado. Después de la prueba, quedó claro que el pilum atraviesa el cráneo sin destrozarlo como hacía la queirobalista. Pero esta teoría presenta un problema. La jabalina, en el momento de alcanzar al enemigo, estaría ya en su trayectoria descendente. La herida, sin embargo, ha sido claramente infligida desde abajo. Pese a ello, el agujero coincide perfectamente con el que produciría un pilum. Tom Feely ha encontrado una explicación. Una táctica que utilizaban los celtas contra los ejércitos romanos era la de hacerse los muertos. Para evitar esto, los soldados romanos atravesaban con sus lanzas las cabezas de sus enemigos cuando estos yacían inmóviles. En este caso, habría provocado esta perforación cuadrada en el cráneo, atravesando el cerebro, una herida mortal. De los resultados de nuestro test, se puede descubrir que tanto el ángulo como la subsiguiente herida corroboran el análisis forense. Un cráneo con tejidos blandos, un cráneo vivo, se comportará de una manera muy diferente a uno sin vida, sin tejido vivo. Y así es como podemos diferenciar entre heridas provocadas antes y después de la muerte. En este caso se puede corroborar la hipótesis. Podemos ver un agujero simétrico cuadrangular aquí, provocado por la entrada del arma y una rotura en los tejidos circundantes por el impacto. Los resultados de nuestro test y el análisis forense han revelado que el arma asesina fue muy probablemente un pilum, usado para matar a la víctima cuando ésta yacía sobre el suelo.
Al tiempo que nuestras pruebas han demostrado que la herida no fue causada por un proyectil, el propio experimento nos ha mostrado el poder letal que estos tienen. Y otros experimentos e investigaciones han revelado el poder devastador de la balística. Pesadas armas de asedio como los trabuquetes, las armas antipersona como las flechas cohete, o la movilidad y las veloces técnicas de disparo como las usadas por los jinetes hunos son solo algunas de las opciones tácticas puestas a disposición de los mandos militares por sus ingenieros y científicos de balística. Pero hay un arma de la antigüedad que reúne todas esas características: la potencia de fuego, el alcance y la maniobrabilidad. Es un arma cuya funcionalidad haría que no desentonara en una moderna unidad de combate: el lanzacohetes manual. Los textos antiguos chinos describen este arma del siglo XIV, pero actualmente se debate sobre cómo funcionaba y si era efectiva. Hoy nuestro equipo de expertos en fabricación de armas va a probar el superarma portátil de los campos de batalla chinos. Nuestro peligroso experimento se realizará en una remota zona del sur de Inglaterra. Se trata de una prueba muy peligrosa y precisa de horas de preparación. El modelista Richard Winley y el experto en explosivos Charlie Adcock están preparando el escenario. Richard ha usado antiguos bocetos originales de China para reproducir el lanzacohetes manual. Este es uno de los artilugios de menor tamaño, aunque no el más pequeño, llamado panal de abejas. Un arma portátil que pesaba algo más de 1 kilo. Un soldado podía transportar fácilmente 4 o 5 de estas unidades. El soldado tenía una única mecha a su alcance, con la que disparaba todos los proyectiles. Richard le pasa el panal de abejas a Charlie, que ha manejado explosivos en varias películas, entre ellas algunas de James Bond y Salvar al soldado Ryan. Es un test peligroso y los explosivos deben ser manipulados lejos del resto del equipo. Bueno, esta puede ser la primera vez que el panal de abejas es disparado en tiempos modernos. Tenemos un barril con 12 cohetes. El pirotécnico ahora mismo está poniéndoles la mecha. Están casi listos. Así que estamos a punto de encenderlos y ver qué sucede. Grabamos a cámara superlenta a 10.000 fotogramas por segundo. 2.000 veces más lento que la vida real. Tras encender la mecha, una multitud de cohetes sale del arma en todas direcciones entre una nube de humo y fuego. En menos de un segundo los 4 cohetes se dispersan a más de 120 metros de distancia. El panal de abejas chino sentó las bases de las técnicas modernas de combate e inspiró la fabricación de las actuales granadas propulsadas por cohetes. Es increíble pensar que nuestros ancestros crearon armas balísticas basadas en unos principios que todavía hoy siguen vigentes. Hace miles de años se crearon una serie de armas que cualquier soldado actual podría reconocer. Pero, ¿qué queda ahí fuera por descubrir? Hallazgos que harían que nuestra concepción sobre el mundo antiguo diera un vuelco. ¿Nos veremos obligados a reescribir los libros de historia?